Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar esta clase de ciclos biogeoquímicos. Bueno, como dijimos, los ciclos biogeoquímicos son ciclos que tienen lugar en los ecosistemas y son procesos por los cuales la materia se recicla. Lo que estamos viendo son los principales elementos dentro de los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, los principales elementos, ¿no? Hay otros, pero nosotros nos vamos a referir al azufre, al nitrógeno, al carbono y al fósforo. Como sabemos, la energía en los ecosistemas fluye y en ese fluir va perdiendo, se va perdiendo, digamos, desde los niveles tróficos más bajos hacia los más altos. En cambio, la materia se recicla. Los nutrientes dentro del ecosistema son reciclados. Y en ese circuito de reciclado, los nutrientes, o hablamos de elementos en todo caso, porque estos elementos, como vamos a ver, pueden estar constituyendo distintos tipos de moléculas, de sustancias. Esos elementos pueden estar en un momento en un compartimento o en otro del ecosistema. Quiero decir que como sabemos, el ecosistema se compone de una parte de la biocenosis, que está constituida por los organismos vivos, y por el entorno físico, ¿no? Que es el biotopo. Bueno, los elementos que se reciclan en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, en un momento pueden estar en un compartimento o en otro, es decir, pueden estar o bien formando parte de los organismos, formando parte de sus estructuras, o bien pueden estar formando parte del suelo o de la atmósfera, es decir, del biotopo, de la parte física del ecosistema. Y la biogeoquímica es el estudio de ese intercambio que existe en el ecosistema, ¿sí? De los elementos, es decir, de la materia en un compartimento o en otro, ¿sí? El ciclo o los ciclos biogeoquímicos están impulsados por energía. Sabemos que principalmente la energía ingresa desde el sol en forma de energía radiante a los ecosistemas, ¿no? Y están formadas básicamente por los productores primarios en energía química y así sigue el ciclo, ¿no? Bueno, y antes de meternos de lleno en los ciclos de los elementos, de estos 4 elementos que acabamos de mencionar, vamos a hablar un poco de la capa de ozono. El ozono es, digamos, químicamente es oxígeno 3. Ustedes vieron que el oxígeno que forma parte de la atmósfera, el oxígeno molecular es oxígeno 2. Bueno, el ozono es una forma molecular del oxígeno, es oxígeno 3. Y se forman las capas altas de la atmósfera a partir de la ionización del oxígeno molecular, y es responsable de formar una capa gaseosa protectora, protectora para la vida sobre la Tierra en relación a ciertos rangos de la energía radiante del Sol que serían nocivos para la vida, para los organismos vivos, si estas capas de ozono, de oxígeno 3, no la filtraran, ¿no? Como por ejemplo la radiación ultravioleta que acompaña la radiación solar. Por lo demás, lo que vemos acá, que nosotros ya lo conocemos, es el ciclo que existe complementario entre fotosíntesis y respiración en relación a dióxido de carbono y oxígeno, ¿no? Sabemos que el proceso de respiración consume oxígeno, ¿sí? Y libera dióxido de carbono al ambiente, mientras que la fotosíntesis es un proceso que fija el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono atmosférico pasa a formar parte de las estructuras de los organismos vivos, y el proceso de fotosíntesis, además, libera oxígeno al ambiente, ¿no? Con lo cual hay una compensación, un equilibrio entre ambos procesos.
Vemos ahora un esquema básico del ciclo del nitrógeno que ahora más adelante vamos a ver en detalle. Este es un detalle del circuito que describe el nitrógeno digamos, entre la biocenosis y el biotopo. Como vamos a ver ahora, el nitrógeno en los ecosistemas se encuentra disponible en grandes cantidades en la atmósfera, es decir, en forma gaseosa. El aire que respiramos está constituido en un 78% de nitrógeno, prácticamente es mayoritariamente nitrógeno. El oxígeno que necesitamos para el proceso de respiración es un 21% del aire que respiramos. Esto, el oxígeno y el nitrógeno sumados dan un 99% del aire total, de la composición del aire. Y ese 1% restante está constituido por un 0.03 de dióxido de carbono y el resto son gases que no son de importancia en relación a la vida. Bueno, nuevamente vemos este circuito del oxígeno, ¿no? Es un poco lo que hablamos. Los seres vivos, todos los seres vivos respiran, las plantas y los animales, y al respirar liberan oxígeno al ambiente. Y las plantas, los vegetales en particular, tienen la capacidad, como dijimos, de fijar dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es CO2, es una molécula que conlleva oxígeno en su composición. Y en otro orden, lo que acabamos de ver, que es lo que ocurre en las capas altas de la atmósfera, ¿no? Donde la ionización dada por la radiación solar genera un circuito también donde hay una descomposición del agua en las moléculas oxidrilo, que es OH e hidrógeno, y además, como habíamos mencionado antes, se forma oxígeno 3, que es ozono, a partir del oxígeno molecular, oxígeno 2. Bueno, y vemos el ciclo del agua. El ciclo del agua es un ciclo sencillo. Digamos, la hidrósfera, que como sabemos forma parte de la ecósfera, de la biosfera, tiene distintos compartimentos, digamos, de almacenamiento, ¿sí? Mayoritariamente el agua dulce, se encuentra congelada. El mayor porcentaje de agua dulce que existe en el planeta Tierra está congelada y forma parte de los casquetes polares y de las formas congeladas del agua. Los otros reservorios de agua dulce son el agua subterránea y las aguas superficiales, formadas por arroyos, ríos y lagos y lagunas. Pero el agua, en su mayor porcentaje en el planeta Tierra, está en forma de agua salada, constituyendo los mares y los océanos. Y el ciclo del agua es sencillo, ¿no? Es decir, el agua que forma parte del agua superficial es evaporada por acción de la radiación, de la energía brindada por la radiación del Sol. Este agua se evapora, forma parte de la atmósfera, luego precipita y vuelve a la superficie terrestre. El agua que vuelve a la superficie terrestre es interceptada por el suelo, parte escurre hacia los cuerpos de agua dulce o hacia el mar, y parte se infiltra. La infiltración es un proceso lento que lo que hace es ir recargando las aguas subterráneas, que son parte del almacenamiento de agua dulce disponible, ¿no? Son las napas, la napa freática y las napas más bajas, ¿sí? Estas napas, digamos, se van recargando por medio de la infiltración que proporciona el agua que precipita sobre la superficie terrestre y que en un proceso lento y largo va recargando las napas. Y con respecto al dióxido de carbono, bueno, como acabamos de decir, el dióxido de carbono es producido por los organismos vivos, ¿sí? Por el proceso de respiración, y es liberado a la atmósfera. Es decir, que una de las fuentes de producción de dióxido de carbono hacia la atmósfera somos los organismos vivientes, ¿no? También hay una producción importante de dióxido de carbono hacia la atmósfera que está dado por la quema
de combustibles fósiles y otros, ¿no? Por ejemplo, si quemamos madera o si quemamos otras sustancias combustibles, también en ese proceso de combustión se forma dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se libera hacia la atmósfera. Bueno, vamos a entrar ahora entonces de lleno en el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno consta de distintas fases. Como dijimos recién, la acumulación más importante, digamos, el reservorio más importante del nitrógeno, se encuentra en forma gaseosa en la atmósfera, formando un 78% del aire que nos rodea, es decir, de la troposfera. Los procesos que forman parte del ciclo del nitrógeno son estos, son la fijación y la asimilación, la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación. Entonces, ¿cuál es la reserva? La que acabamos de mencionar, ¿no? Es el aire, con su 78% de nitrógeno. Bueno, vamos con la primera etapa del ciclo del nitrógeno. Cuando hablamos de un ciclo, nos referimos a algo que parte de una determinada situación, describe un circuito y vuelve a esa situación, ¿no? Bueno, en el medio, digamos, o conformando este circuito se encuentran distintos procesos. Vamos a ver ahora entonces fijación y asimilación. ¿En qué consiste la fijación? La fijación consiste en fijar nitrógeno en una forma que no sea gaseosa, en una forma que sea sólida. ¿Por qué? Porque los organismos vivos, hablamos primero, en primer lugar, de las plantas, no pueden tomar el nitrógeno en su forma gaseosa, de manera que debe existir un proceso que fije ese nitrógeno gaseoso en formas sólidas. Entonces, la fijación es un proceso de reducción, ¿sí? La reducción es un proceso inverso a la oxidación, y en esta reducción, que es el proceso de fijación, el nitrógeno 2, que es el nitrógeno molecular, se reduce, es decir, se transforma en otro tipo de moléculas formadas por nitrógeno, o compuestas por nitrógeno. El NH4, que es el ion amonio, el NO2, que es el ion nitrito, y el NO3, que es el nitrato. Y el nitrato, como vamos a ver un poquito más adelante, y el amonio, es decir, el NH4 y el NO3, son las formas que pueden ser absorbidas por las raíces de las plantas. Las plantas no pueden absorber el nitrógeno gaseoso. Y existen dos formas de fijación del nitrógeno, abiótica y biótica. La biótica es una forma que, digamos, es independiente del circuito biológico. ¿Por qué? Porque en las capas altas de la atmósfera, las descargas eléctricas producen en forma espontánea la reducción del nitrógeno molecular, es decir, del nitrógeno 2, hacia formas oxidadas, que son estas que estamos viendo del nitrógeno. Este es un proceso que se da en las capas altas de la atmósfera y que luego con las lluvias precipitan y son incorporadas al suelo, es decir, a la litósfera, que forma parte de la ecósfera. Eso es la forma de fijación abiótica. Y la forma de fijación biótica es la que está dada por los microorganismos denominados diazótrofos. Los organismos, MO significa microorganismo, porque como vamos a ver principalmente son bacterias, los microorganismos diazótrofos es el término que identifica o que denomina estos microorganismos capaces de producir la fijación, que es el proceso al que nos acabamos de referir, es decir, de transformar el nitrógeno molecular en formas oxidadas del nitrógeno. Entonces acá lo que estamos viendo es que existen distintas bacterias capaces de realizar esta función, que es la de fijación del nitrógeno. Tenemos bacterias de forma libre, es decir, que viven en el suelo en forma libre, y otro tipo de bacterias que viven en una relación simbiótica con las raíces de determinadas plantas. En particular con unas plantas que son las leguminosas,
que son plantas muy importantes porque son plantas fijadoras de nitrógeno y que aportan, digamos, mediante ese proceso nitrógeno al suelo donde crecen. Entonces, dentro de forma libre tenemos estas formas que ustedes pueden leer acá. Son las bacterias que están libres en el suelo y que pueden fijar nitrógeno. Y dentro de las bacterias simbióticas, ¿sí?, tenemos distintos tipos de bacterias, como Rhizobium, que forma parte de esta asociación de tipo simbiótica con determinadas raíces de plantas, y algunas cianobacterias, estas famosas cianobacterias, que son estas bacterias tan antiguas y tan particulares, que fueron las primeras en liberar oxígeno al medio ambiente y cambiar la condición de la atmósfera terrestre, aportando una gran cantidad de oxígeno libre. Las cianobacterias son de forma libre, a diferencia de las bacterias de forma simbióticas. Bueno, lo que vemos acá son distintos tipos de bacterias, y lo que vemos a la izquierda es cuáles son las plantas, digamos, que son hospedadoras de esas bacterias. O sea, lo que vemos es distintos tipos de plantas hospedadoras y bacterias que están asociadas en forma simbiótica con esas plantas y son capaces de fijar nitrógeno. Y aquí lo que vemos son los nódulos que forman estas bacterias, como les decía, estas formas de bacterias que están asociadas a las raíces de determinadas plantas y forman nódulos en las raíces. ¿Y de qué se trata esta relación simbiótica que tienen estas bacterias y las plantas? Bueno, las plantas aportan a las bacterias un hábitat con nutrientes, hidratos de carbono, que están presentes en esos nódulos de estas raíces, mientras que las bacterias, concretamente lo que le aportan a la planta es nitrógeno que las plantas necesitan. Acá lo que tenemos es una cianobacteria, que es lo que vemos es una colonia en realidad acá formada por muchas cianobacterias, y estas cianobacterias de forma libre son capaces de fijar nitrógeno. La nitrogenasa es una enzima. Las enzimas son sustancias químicas que catalizan reacciones. ¿Qué catalizan? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que favorecen y permiten que determinadas reacciones tengan lugar. En este caso concreto, la nitrogenasa es una enzima, es una molécula que actúa en el proceso de fijación del nitrógeno, rompiendo, por decir de alguna manera, permitiendo que se rompa esa molécula de nitrógeno, NO2, para ser reducida y formar parte de las formas reducidas del nitrógeno. Eliminación del nitrógeno, del amonio, perdón. El amonio es tóxico en los organismos, es decir, el amonio formando parte de ciertas moléculas o de estructuras, digamos, luego se metaboliza, y cuando el amonio está en forma libre tiene que ser liberada de los organismos porque presenta una alta toxicidad para los organismos. ¿Y cómo liberamos? Bueno, nosotros liberamos o cómo descartamos, digamos, el amoníaco. Podemos utilizar como forma equivalente el amoníaco NH3 o el ion amonio NH4. ¿Cómo lo liberamos? Bueno, por medio de la orina, ¿sí? Cuando orinamos, la orina lleva en su composición sustancias que son tóxicas para el organismo. Esa es la función de descartar la orina. Y parte es el amoníaco, ¿no? El descarte, digamos, o la liberación del amoníaco por parte de los organismos vivos se da de diferentes formas. Por ejemplo, en el hombre y en otros mamíferos, en la orina, se libera formando parte de una sustancia denominada urea. Y en aves y otro tipo de animales, sobre todo en zonas secas, es decir, donde hay poca oferta de agua, la abundancia de agua es baja,
el descarte del amoníaco se da de forma mucho más concentrada que la orina. La orina es un líquido con un volumen importante. En cambio, el ácido úrico, ustedes vieron las deyecciones de las aves, alguna vez incluso nos habrá caído alguna encima, en la cabeza, es una pastita. Esa pastita en las aves es una mezcla de tanto de las deyecciones, o sea, de la materia fecal y la orina. Se da en forma concentrada, porque de esta manera se pierde menos agua al descartar. Entonces vimos la fijación recién. ¿Y qué es la amonificación? La amonificación es otro proceso que consiste en la transformación de los grupos amino y mino, es decir, de sustancias que tienen el grupo amino-imino, que el grupo amino-imino es NH o NH2, y lo llevan a la forma NH4, que está presente en los ecosistemas para ser absorbida. Como dijimos, la única forma de nitrógeno que puede ser absorbida por las plantas es el ion amonio NH4 y el NO3, que es son los nitratos, ¿no? ¿Y quiénes son este proceso de amonificación? ¿Quién lo realiza? Básicamente las bacterias y hongos descomponedores, ¿sí? Que son uno de los niveles tróficos que conocemos de los ecosistemas. Bueno. ¿Y qué es la nitrificación? ¿No? Porque vimos la fijación, acabamos de ver la amonificación y vemos este tercer proceso que es el de nitrificación. La nitrificación es la oxidación del ion amonio a formas más oxidadas del nitrógeno, ¿sí? Es decir, al nitrito NO2 y posteriormente al nitrato NO3. ¿Y quiénes son los que llevan a cabo este proceso? Bueno, los microorganismos, algunas bacterias que son aerobias. ¿Qué quiere decir que son aerobias? Bueno, que tienen respiración aeróbica, ¿sí? Proceso de respiración celular. La nitrificación es un proceso que se da como en dos etapas. Primero el amonio se oxida hacia nitritos, NO2, y luego tiene una mayor nitrificación, digamos, una mayor oxidación y pasa a nitratos, que es NO3. Acá vemos la nitrificación completa, es decir, vemos que partiendo del amoníaco, o del ion amonio, NH4, primero tenemos algunas bacterias, que son las nitrobacter, que pasan, primero tenemos las nitrosomas, que son estas bacterias que lo que hacen es pasar el amonio a los nitritos, NO2. Luego tenemos otro tipo de bacterias, las nitrobacter, que son capaces de pasar los nitritos a nitratos, es decir, NO2 a NO3, y luego tenemos la forma global, es decir, como partiendo en estas dos etapas, partiendo del NH4, del ion amonio, llegamos a la forma más oxidada del nitrógeno, que es el ion nitrato, el NO3. ¿Y cuál es la función del ion amonio? Bueno, como dijimos, el ion amonio y el nitrato son las únicas formas de nitrógeno que pueden tomar las plantas. Este es el sentido del ciclo y de la existencia de estos procesos de oxidación de otras formas del nitrógeno hacia estas, el ion amonio y el nitrato. Estos en cuanto a las plantas, que la absorben, y que al absorberlos luego forman esas formas del nitrógeno, forman parte de energía química que ellas sintetizan, y que forma parte del resto de los niveles tróficos que vienen por arriba. Pero los animales también utilizan esas formas del nitrógeno que obtienen mediante la ingesta para la síntesis de algunas moléculas, en particular las proteínas. Y bueno, ¿qué es la desnitrificación? Si hablamos de un ciclo, tenemos que hablar de un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si partimos de nitrógeno atmosférico, tenemos que volver, si es un ciclo, al nitrógeno atmosférico. Y hay bacterias que se encargan, son las bacterias desnitrificantes, como esta Pseudomonas fluorescens, que se encargan de, al final del circuito, o para cerrar el circuito,
de reducir, es decir, del proceso inverso a la oxidación, y llevar nuevamente las formas de nitrato y nitrógeno a las formas gaseosas, es decir, al NO2, a la forma molecular, cerrando nuevamente el circuito. Y aquí lo que tienen, que ustedes pueden verlo, es el conjunto de todo lo que acabamos de describir. Es el circuito completo. Acá lo que pueden ver es, en resumen, cómo se integra el circuito completo del ciclo del nitrógeno. Entonces, acá tenemos una serie de preguntas que vamos a ver. Las tenemos aquí. La primera es en qué emplean los organismos el nitrógeno. Ustedes lean esto. ¿En qué emplean los organismos vivos el nitrógeno? Bueno, como dijimos, las plantas lo absorben con las raíces, las formas que pueden ser asimiladas. La asimilación, ¿qué es? Porque no hemos hablado de la asimilación. La asimilación sencillamente es el proceso por el cual las plantas toman a través de las raíces el ion amonio y el ion nitrato. Y acá lo que vemos es cuál es la utilización del nitrógeno por los organismos vivos. Como vamos a ver, en los seres vivos el nitrógeno forma parte constitutiva de muchas moléculas, como las proteínas, como los ácidos nucleicos, es decir, el ARN, el ADN. Bueno, lean esta tabla para ver cuál es la importancia del nitrógeno en la constitución de los organismos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el ciclo del carbono. El carbono es muy importante, es un elemento muy importante. Forma parte estructural mayoritariamente de las biomoléculas, es decir, de las moléculas que forman parte de los organismos vivos. Ustedes saben que las biomoléculas básicamente son de 4 tipos. Tenemos los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Todas estas moléculas, biomoléculas, formadas por largas estructuras en cadena de carbono, con distintas características, ¿no? Pero podemos decir que la vida está constituida básicamente por biomoléculas estructuradas a partir de la molécula de carbono. Y el ciclo del carbono, del cual ya hemos visto algo, está relacionado, como sabemos, con la respiración y la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis que fija el carbono en hidratos de carbono, y la respiración que libera el dióxido de carbono al ambiente. ¿Y cuál es la fuente principal de carbono en los ecosistemas? Bueno, es la misma fuente, pero en mucha menor proporción que en el nitrógeno. El nitrógeno hablábamos de un 78% como composición del aire, y fíjense que el dióxido de carbono forma apenas parte en un 0.03 de la atmósfera. Sin embargo, suficiente como para sustentar las necesidades de la vida en la Tierra. Y aquí lo que tenemos es un esquema general de la interacción, digamos, o de cómo, digamos, circula el dióxido de carbono en los ecosistemas. Habíamos dicho que además del circuito biológico tenemos la combustión de combustibles fósiles justamente por parte del hombre, que es muy importante en la liberación de dióxido de carbono al ambiente. Aquí nuevamente lo que tenemos es un circuito del ciclo del carbono, que ustedes pueden ver, que es, digamos, el circuito biológico, y también el circuito antrópico, o debido a la acción del hombre. ¿Y qué es el ciclo geoquímico? Bueno, dijimos que los ciclos biogeoquímicos tienen, digamos, una constitución biológica y una que es física, ¿sí? o geoquímica. En la geoquímica hablamos de cómo circulan los elementos a partir de
la modificación o metamorfosis de los elementos físicos. Estos elementos físicos pueden ser las rocas que en su degradación, en su descomposición, pueden liberar distintas moléculas como el carbono a la atmósfera o a los suelos. Lo mismo ocurre con las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas también son una importante fuente de alimentación, digamos, de elementos químicos hacia la atmósfera y posteriormente a la litósfera, es decir, al suelo. Bueno, y también lo que vamos a ver es que la materia orgánica a lo largo de la historia de la Tierra, en determinados momentos queda sepultada, al ser sepultada queda impedida de contactar con el oxígeno, esto evita su oxidación, entonces actúan otros procesos que son anaeróbicos y no aeróbicos, como la fermentación, y que son capaces de transformar al carbón, por ejemplo, en formas como el petróleo y el gas natural. Y el ciclo biológico nuevamente es esto que ya es para nosotros muy remanido, que es esta relación complementaria entre la respiración de los organismos vivos y la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Donde hay una complementariedad entre la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, la toma de dióxido de carbono a la atmósfera para su fijación, y la liberación y la toma de oxígeno por parte de la fotosíntesis y la respiración. Y acá lo que vemos es algunas formas del carbono que son muy importantes en la composición, digamos, masiva de los organismos vivos. La celulosa es una forma del carbono que forma largas cadenas y que forma prácticamente toda la masa que constituyen las plantas. Digamos, los vegetales están constituidos fundamentalmente por celulosa. La lignina también es una forma del carbono en largas cadenas, es decir, son moléculas de largas cadenas también del carbono. Es una forma similar a la celulosa, pero es una forma más difícil de degradar, es una forma más, podríamos decir, más resistente, más fuerte. Y son pocos los microorganismos, es decir, bacterias y otros microorganismos como pequeños protozoos, es decir, metazoos que son flagelados unicelulares, que son capaces de degradar la lignina. ¿Y qué es el petróleo? Como dijimos, el petróleo es el resultado de un proceso que es el proceso de fermentación, que es la descomposición anaeróbica, es decir, sin la presencia de oxígeno, de restos de materia orgánica constituidos por cuerpos de plantas y animales muertos. La descomposición de estas plantas y cadáveres de animales en condiciones anaeróbicas, con el tiempo y con condiciones muy particulares de presión y de temperatura, termina formando el petróleo, la fuente de combustible fósil. Entonces el petróleo es de muy difícil degradación. Para degradarse necesita mucho tiempo y necesita de la actividad de un consorcio de bacterias, esto es, distintos tipos de bacterias, porque cada bacteria es especialista en degradar distintos tipos de hidrocarburos que componen el petróleo. Bueno, ¿y en qué emplean los seres vivos el carbono? Bueno, constituyen básicamente toda su estructura, es decir, la madera es prácticamente todo, está constituido por celulosa y lignina, ¿no es cierto? Y las formas blandas de las plantas también, ¿no? Y en el caso de los animales, como dijimos, las biomoléculas que los componen están formadas por largas cadenas formadas por átomos de carbono. Y la reserva, como dijimos, es la atmósfera, que tiene un 0.03 en total de su composición es dióxido de carbono.
Y la actividad de las plantas de fijar el dióxido de carbono y luego liberar por las plantas y los animales a la atmósfera nuevamente el dióxido de carbono, nos da como resultado que todos los años un 5% del dióxido de carbono que forma parte de la atmósfera pasa por ese circuito biológico. Es decir, que podemos decir que cada 20 años todo el dióxido de carbono que está en la atmósfera pasó por ese circuito biológico y volvió a la atmósfera. Bueno, esto es más de lo que hemos visto, ¿no? Cómo vuelve la respiración y el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, pueden ser, se solubilizan en el agua, ¿sí? Porque en los ecosistemas acuáticos, ¿cómo toman los organismos vivos el dióxido de carbono y también el oxígeno? Bueno, lo toman igual que los organismos terrestres, solo que lo toman del dióxido de carbono que está solubilizado en el agua. Bueno, y es importante que en los ecosistemas marinos muchos del dióxido de carbono es tomado por organismos, por distintos organismos, algunos de ellos microorganismos y otros mayores como caracoles, es decir, moluscos, que forman sus caparazones con formas, las fabrican, digamos, también con carbono, es decir, a partir del dióxido de carbono fabrican carbonato de calcio, que forman esas formas duras que forman las caparazones, ¿no? de los caracoles, o también pueden formar parte de las formas minerales de los arrecifes, que ustedes saben que están formados por el coral, por formas vivas que tienen formas que en su composición tienen formas sólidas formadas por carbonato de calcio. Cuando mueren estos animales, todo este carbonato de calcio sedimenta y forma parte de grandes reservorios de carbono en forma de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio a lo largo del tiempo puede ser devuelto por degradación y por movimientos, digamos, de corrientes marinas, puede ser devuelto al ecosistema y puede ser transformado al solubilizarse, puede ser transformado en ácido carbónico para ser utilizado nuevamente por los ecosistemas. Bueno, del petróleo y carbón y materia orgánica dijimos que el carbono, digamos, en condiciones particulares de anaeróbicas y de presión y de temperatura pueden transformarse en petróleo y en carbón, en reservorios de petróleo y carbón, es decir, básicamente los reservorios de combustibles fósiles. ¿Y qué es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es un efecto por el cual ustedes saben, la palabra invernadero lo dice, aumenta, digamos, en las capas bajas de la atmósfera terrestre y en la superficie terrestre la temperatura, como en un invernadero, ¿sí? A diferencia de un invernadero donde el efecto está logrado por un vidrio, ¿sí? o por un elemento como algún policarbonato, un plástico o un vidrio, en la atmósfera esta frontera, digamos, que en un invernadero, en un invernáculo está dado por un vidrio, está dado por capas de gases. Y uno de los gases que forma esta capa de efecto invernadero es el dióxido de carbono. ¿Por qué el efecto invernadero? Bueno, porque esa capa de gases, entre ellos el dióxido de carbono, lo que hacen es impedir que algunas partes del espectro de la energía radiante que ingresa a la atmósfera desde el Sol, esta capa de gases impiden que esta radiación vuelva a ser liberada hacia las capas altas de la atmósfera, sino que quedan atrapadas porque rebotan contra esa capa atmosférica, entre ellas de dióxido de carbono, y ese aumento de esas formas de radiación, rebotando, digamos, entre estas capas
de gases y la superficie terrestre generan un aumento de la temperatura terrestre, modificando el clima. Muy bien. Veamos ahora el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo muy particular, como vamos a ver, porque a diferencia del ciclo del nitrógeno y también del azufre, o de todos los demás ciclos que vamos a ver, el ciclo del fósforo es el único que no presenta formas atmosféricas, es decir, que presenta una forma que pueda pasar de la Tierra a la atmósfera para regresar luego a la litosfera, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene por eso aspectos particulares. ¿Cuál es la reserva fundamental? Bueno, la reserva fundamental está en las rocas, está en la litosfera. Y la degradación de esas rocas o la emanación de cenizas volcánicas, de las erupciones volcánicas, son los que aportan básicamente el fósforo, los fosfatos que están formados por fósforo, a los ecosistemas. Bueno, y este fosfato que es degradado a partir de rocas puede ser lavado, digamos, puede ser solubilizado por el agua y de esa forma llega, digamos, solubilizado en el agua a los cuerpos de agua, al mar principalmente, ¿sí? Y como vamos a ver, esa forma soluble del fósforo que llega al mar puede ser tomado por unos organismos que forman parte de las primeras, de la base de la cadena trófica, que es el fitoplancton y el zooplancton, que forman parte de microorganismos que constituyen una gran masa de organismos vivos y que conforman una base que es la principal base en los ecosistemas, ¿sí? Forman la base para la cadena trófica. Y es importante en el ciclo del fósforo la participación de las aves. Como dijimos, el fósforo no forma parte de formas solubles, de manera tal que la única forma en la que el fósforo vuelve a formar parte o sea, se recicla de su forma solubilizada que va a parar al mar o a otros cuerpos de agua, son las aves. ¿Por qué? Porque las aves consumen los peces, que a su vez se alimentan del fitoplancton rico en fósforo. Entonces los peces luego con sus deyecciones liberan cuando liberan el guano, que son esas heces, deyecciones de las aves, la liberan defecando, digamos, liberando ese guano en los ecosistemas terrestres. Entonces, las aves constituyen, digamos, el único vector de reciclado del fósforo desde los ecosistemas marinos o acuáticos en general hacia los ecosistemas terrestres. Entonces, bueno, acá lo que vemos es por qué es un factor importante limitante el fósforo. Bueno, justamente porque al no haber formas volátiles, su reciclado, digamos, está mucho más restringido que el caso del azufre, el nitrógeno o el carbono. Y el hombre también moviliza fósforo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, porque el hombre explota canteras de rocas que contienen fósforo, fabrica fertilizantes ricos en fosfatos, en fósforo, y ese fertilizante, al ser incorporado a los ecosistemas terrestres, sobre todo para las cosechas, para la siembra, digamos, forma parte también de los ecosistemas.
Bueno, y lo que vemos es que, como vamos a ver ahora, el nivel de fósforo es muy importante en cuanto a, digamos, la proliferación de la vida en los ecosistemas. Bueno, entonces tenemos que hablar de un proceso importante que es el proceso de eutrofización. ¿Y qué es la eutrofización? Bueno, la eutrofización es un proceso por el cual los ecosistemas acuáticos, por una hiperabundancia de nutrientes, en particular el fósforo, experimentan un crecimiento exagerado, exacerbado de determinados organismos. Ustedes saben, hemos visto que parte de la resistencia ambiental está dada por la cantidad de nutrientes, digamos, que pueden, que forman parte de los ecosistemas. Entonces, si tenemos una cantidad exacerbada de determinados nutrientes, vamos a tener también una explosión, digamos, en determinados organismos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es el proceso de eutrofización? Bueno, es una cadena por la cual, al haber una abundancia exagerada de nutrientes, hay un crecimiento exagerado de determinados organismos. Estos organismos, por ejemplo, algas u otras formas, crecen y luego exigen, digamos, una tensión de oxígeno, una cantidad de oxígeno también mayor a la del equilibrio. Entonces, cuando el ecosistema pierde la tensión normal de oxígeno, por esta demanda exacerbada de ese crecimiento explosivo, y estos organismos empiezan a morir, ¿sí?, al no tener oxígeno. Y esas formas muertas, es decir, los restos de estas algas, empiezan a experimentar el proceso de putrefacción. ¿Por qué? Porque al no haber oxígeno, empiezan a proliferar las formas que son independientes del oxígeno, es decir, las formas anaeróbicas. Entonces el ecosistema evoluciona hacia hacia un ecosistema empobrecido, es decir, va a estar enriquecido por estos microorganismos anaeróbicos que son responsables de la putrefacción, y el ecosistema va a perder biodiversidad, va a perder calidad, digamos, en cuanto a la oferta de sus factores físico-químicos, y lo que va a terminar es en un sistema degradado y destruido. Bueno, ¿y dónde encontramos fósforo en los organismos vivos? Bueno, el fósforo forma parte de biomoléculas muy importantes como son, por ejemplo, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ¿sí? Es decir, que son muy importantes para la constitución de los organismos. Y en las plantas se encuentra en pequeñas cantidades, de como un 0,2%. Y en los animales, formando parte de estas moléculas que acabamos de nombrar, los ácidos nucleicos pueden formar parte incluso hasta de un 1% de su masa total. La reserva fundamental, como dijimos en la naturaleza, del fósforo son las rocas, los minerales. Bueno, ya vimos por qué es un factor entonces limitante. Y vamos a pasar ahora al ciclo del azufre. El ciclo del azufre
al igual que en el fósforo, presenta su mayor depósito, digamos, su reserva en la litósfera, es decir, en rocas. Y es usado en pequeñas cantidades en los seres vivos. ¿Sí? Hemos visto antes que el carbono forma parte constitutiva mayoritaria de los seres vivos, mientras que el fósforo dijimos que está en mucha menor cantidad, hablamos de un 0,2%, un 1%, y aún en menor cantidad forma parte del azufre de los seres vivos. Y el ciclo biológico del azufre, que sí, a diferencia del fósforo, presenta también formas volátiles, es decir, formas atmosféricas. El ciclo está constituido básicamente por la oxidación de formas como el ácido sulfídrico, SH2, hacia finalmente las formas más oxidadas, que son los sulfatos, SO4. ¿Sí? Bueno, y ¿quiénes son responsables de este proceso de transformación de las formas del azufre? Bueno, bacterias. Bacterias que son capaces de tomar restos de seres, de organismos vivos, los restos, los cadáveres, los restos de las plantas, y pueden transformar este azufre que está constituyendo, por ejemplo, parte de las proteínas de los seres vivos, las transforman a formas como el SH2, que es ácido sulfídrico, y ese ácido sulfídrico posteriormente puede ser oxidado hacia sulfatos. Lo que vemos acá es el circuito completo del ciclo del del azufre, donde tenemos como S, ahí en amarillo en ese cuadrado, el azufre molecular, que forma parte, como dijimos, de las rocas, de la litósfera, ¿sí? Esa forma del azufre puede ser oxidada hacia sulfatos, SO4, y es en forma de sulfato que las plantas pueden absorber este azufre solubilizado, ¿sí? Es decir, la forma oxidada del azufre, el sulfato, solubilizada por el agua, puede ser absorbida por las plantas, al igual que ocurría con los nitratos y con el amonio en el caso del ciclo del nitrógeno. Esas plantas, a su vez, son consumidas por animales. Estos animales, con ese azufre que obtienen de esa fuente, constituyen las moléculas, básicamente las proteínas, que algunas son ricas en azufre, ¿sí? Y los restos de animales son descompuestos por los recicladores, por estos microorganismos, que lo transforman en la forma reducida, H2S, que es el ácido sulfídrico, para ser oxidado nuevamente por otro tipo de bacterias que lo llevan nuevamente al azufre molecular, cerrando el ciclo. Y los sulfatos, como vemos, pueden formar parte de la atmósfera, formando parte de óxidos de azufre de forma volátil. Como vemos también, la acción de minería, al igual que en el fósforo, puede realizar un mayor aporte de azufre a los ecosistemas por esta explotación del hombre, de rocas que tienen azufre en su composición y que son transformadas, elaboradas para formar parte de fertilizantes que son integradas a los ecosistemas. También en el caso como dijimos, de la actividad volcánica, al igual que en el fósforo, las erupciones volcánicas en sus cenizas tienen sustancias que en su composición presentan azufre. ¿Y qué es la lluvia, la famosa lluvia ácida? Bueno, la lluvia ácida es, como lo indica el nombre, es agua que precipita hacia la Tierra acidificada. ¿Acidificada por qué? Por la presencia en la atmósfera de sulfatos y nitratos, que al
al solubilizarse, forman ácido sulfúrico, en el caso del azufre, o ácido nítrico, en el caso del nitrógeno, y ese agua que precipita es ácida, es decir, no tiene un pH neutro como tiene el agua de la precipitación normal, sino que es agua acidificada, que es capaz, que tiene un efecto negativo sobre los ecosistemas e incluso sobre los edificios y ciertas materias que forman parte de nuestras construcciones. Son capaces de degradar incluso el material como el cemento. Bueno, entonces hemos visto los ecosistemas y vamos a repasar, vamos a hacer un repaso sobre las cadenas tróficas, ¿no? Tenemos los productores primarios, que sabemos que son básicamente las plantas, que son aquellas que toman o que fabrican, digamos, tomando el dióxido de carbono de la atmósfera, fabrican esta energía química que queda disponible luego para el resto de los eslabones que constituyen las cadenas tróficas. Y vamos a ver acá un concepto que es la producción primaria bruta y neta. ¿Qué es la producción primaria? La producción primaria es la producción de materia química realizada por los productores primarios, por las plantas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es que es distinta en distintos ecosistemas. Por ejemplo, una pradera, un pastizal húmedo y templado, es capaz de producir más energía química en función de la energía luminosa que produce que un desierto, ¿sí? Es decir, en ese sentido es mucho más rico una pradera que un desierto, ¿sí? Es capaz de, la energía luminosa que recibe una pradera es transformada en una gran cantidad de biomasa, mientras que eso no ocurre en otro tipo de ecosistemas como en un desierto. ¿Y qué es la producción primaria bruta de un ecosistema? Bueno, es la energía total fijada por el proceso fotosíntesis de las plantas, ¿sí? Es decir, es el total de lo que las plantas, a partir de la energía radiante que reciben, puede fijar. Pero ¿y qué es la producción neta? La producción neta es la diferencia que existe entre esa producción bruta, es decir, lo que fijan las plantas, y lo que luego gasta la planta en la respiración, en el proceso de respiración. Es decir, que la producción neta va a ser menor a la producción bruta, porque la producción neta es la producción bruta menos la energía que es perdida, digamos, en el proceso de fotosíntesis. Si la producción neta es positiva, la biomasa del ecosistema va aumentando, es decir, aumenta el volumen de la biomasa. ¿Por qué? Porque es más de lo que fija que lo que gasta en respirar. Es lo que sucede en un ecosistema en crecimiento, en una comunidad que puede presentar, por ejemplo, un bosque joven. El bosque joven, digamos, fija más de lo que gasta en respirar, por eso el bosque va creciendo, en número de ejemplares y también en volumen, en tamaño de los ejemplares. Pero en un momento, cuando madura, digamos, el ecosistema, tomamos de ejemplo el bosque ya con los árboles maduros se estabiliza. ¿Qué quiere decir? Que lo que fija es igual a lo que respira. Entonces, la relación entre energía bruta y neta se equilibra y la conclusión es cero, es el equilibrio, es la mantención del ecosistema. ¿Y qué es la eficiencia? En la eficiencia no importa tanto cuánto es la energía que llega asimilada por el ecosistema, sino qué parte de esa energía que recibe es realmente tomada, ¿sí? O sea, no solo la cantidad que llega, sino cuánto de eso realmente puede asimilar. Esto es la eficiencia, cuán eficiente es, ¿sí? Esa comunidad, ese ecosistema con determinada comunidad de organismos para fijar esa energía que llega, ¿sí? La eficiencia de la producción primaria, la eficiencia es el cociente entre la energía fijada, ¿sí? y la energía de luz que llega, es decir, cuánta energía de luz llegó, dividido, digamos, cuánta fue fijada, y eso nos da la eficiencia.
Y el proceso de fotosíntesis está lejos de ser 100% eficiente, ¿sí? De toda la energía radiante que llega a los ecosistemas, obviamente no todo es aprovechado. Fíjense que la eficiencia que puede mostrar es, en el mejor de los casos, un 9%. Y esto quiere decir que es apenas un 2% de lo que llega a las capas altas de la atmósfera, porque la energía se va perdiendo, es decir, de lo que llega a las capas altas de la atmósfera, solo una parte pasa a las capas bajas, ¿sí? Y de lo que llega realmente al ecosistema, solo en términos generales un 2% de toda esa cantidad de energía radiante, que por supuesto es muy importante, esa cantidad de energía es muy grande, por eso, si bien la eficiencia es baja, es suficiente para sustentar los ecosistemas. Fíjense que los máximos valores de eficiencia obtenidos para un sistema, para un ecosistema, es en determinadas plantas tropicales, y esa eficiencia es de un 4,5%. Bueno, aquí vemos lo que acabamos de decir, ¿no? Cuáles son los niveles reales de eficiencia en los ecosistemas. Y además algo interesante es que las plantas son más eficientes con una luz difusa y no con la luz más, digamos, más fuerte, con la luz del mediodía, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay mucha luz hay mucho derroche también por parte del sistema biológico. En cambio, cuando la radiación no es tan fuerte, cuando es más difusa, bueno, acá la eficiencia es mayor. Bueno, entonces la producción depende siempre, esto también es importante, que siempre hay un factor limitante, es decir, en un ecosistema, siempre el factor limitante va a ser aquel que se encuentre en menor cantidad en relación a lo que el sistema necesite. Bueno, ¿y cuál es la relación de productividad-biomasa? ¿Eh? Eh, Cuando vemos la productividad de los ecosistemas, eh, podemos establecer un parámetro que obtenemos como cociente entre la productividad neta, ¿sí?, y la biomasa, es decir, entre cuál es la productividad neta y cuál es la cantidad de biomasa que se forma. Y tenemos casos particulares, por ejemplo, en las algas es muy importante, en las microalgas. ¿Por qué? Porque son muy eficientes. Fíjense que cada día, cada 24 horas, ese cociente sería de 1, sería máximo. ¿Qué quiere decir? Que cada 24 horas la eficiencia de estas algas es de un 100%, quiere decir que duplican la cantidad de biomasa, ¿sí? Es decir, tienen una eficiencia del 100%. Toda la masa que tienen, a partir de la energía radiante que reciben, la pueden transformar en un 100% más, es decir, duplicar la biomasa, la masa de algas. Esto quiere decir que la población se renueva con gran rapidez. Fíjense que se duplica todos los días. Pero en la vegetación terrestre, en términos generales, ¿sí?, si hacemos un promedio, esta eficiencia está entre un 2%, que se acerca más a lo real, y un 100%, que es casi un nivel óptimo, que es el caso de las algas que acabamos de ver. Entonces, si hablamos de un 100%, como en el caso de las algas, cada 24 horas duplican su biomasa. En cambio, en las formas más lentas o menos eficientes, donde hablamos de límites más bajos, que es de un 2%, necesitamos 50 años para duplicar la biomasa. Bueno, y dentro de los productores secundarios son aquellos que, digamos, vienen por arriba de los productores primarios, ¿sí? Es decir, los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los detrívoros. Vemos que los consumidores secundarios son aquellos que se van alimentando a lo largo de la cadena a partir del primer eslabón, que es el de los productores. Y los detrívoros, como sabemos, son aquellos microorganismos, bacterias y hongos básicamente, que son capaces de transformar la materia orgánica en materia inorgánica que devuelven a los ecosistemas.
Bueno, y en cuanto al uso de la energía, lo que vemos acá es algo que ya hemos visto y que incluso, bueno, hemos visto en clases anteriores, ¿no? Que es que, como sabemos, la energía radiante del Sol, que es la que moviliza todo el ecosistema, eh, esta energía, a diferencia de la materia que es reciclada en el ecosistema, la energía se va perdiendo desde los estratos más bajos, ¿sí? De los eslabones tróficos hacia los más altos. Por eso, como sabemos, existe un número finito de eslabones en las cadenas tróficas, porque hay una pérdida desde abajo, digamos, de los escalones tróficos hacia arriba. Acá lo que vemos es cómo se reparte la energía, desde que, cómo, digamos, la energía que puede ser tomada por un organismo vivo, cómo es utilizada, ¿no es cierto? Parte es utilizada ¿para qué? Para formar parte de su estructura, es decir, de su composición misma. Parte es usada por el metabolismo, respiración, y en el caso de los vegetales para la respiración en términos generales para los organismos, y la fotosíntesis en el caso de las plantas. Y parte de la energía se pierde también en forma de calor, como sabemos que se libera al ambiente, y parte se pierde como deyecciones, es decir, por las heces de los animales. ¿Por qué? Porque no todo lo que los animales ingieren es absorbido mediante el metabolismo. Parte no es absorbido, por lo cual no es aprovechado y se pierde. Eso es lo que hace que la energía, en términos generales, que está disponible para los organismos, se vaya perdiendo y no sea un 100% aprovechable. Vemos acá parte de lo mismo, tenemos un circuito donde vemos cómo la energía, digamos, desde los estratos más bajos a los más altos de las cadenas tróficas, va siendo aprovechada y parte va siendo perdida, es decir, como energía no aprovechable. Y vemos acá esto que acabamos de definir, ¿no? Que es que como a partir de una gran cantidad de biomasa de alfalfa, por ejemplo, solo parte es transformada en biomasa de los herbívoros que la consumen, y solo parte mucho menor de esa biomasa es transformada en biomasa de un consumidor primario que se alimenta a su vez, de un consumidor secundario que se alimenta a su vez de la vaca, que es el consumidor primario. Vemos cómo una gran cantidad de biomasa, 8.700 kilogramos, solo sustenta 48 kilogramos de ser humano, por decirlo de alguna manera, en esta cadena alimentaria. Bueno, en los ecosistemas acuáticos se dan casos muy particulares, por ejemplo, en el caso del fitoplancton, del zooplancton, que como dijimos son microorganismos que forman una gran cantidad de masa disponible para los ecosistemas. Ustedes saben que el animal más grande que existe sobre la Tierra, que es la ballena, se alimenta del organismo más pequeñito, que es el plancton, ¿sí? Filtrando el plancton. Claro, lo que pasa es que filtran toneladas y toneladas de plancton por día, ¿no? Pero fíjense cómo el fitoplancton, que es la base, realmente la base en la cadena trófica, puede sustentar formando unas cantidades inconmensurables de masa a los niveles más altos de los ecosistemas. Eso es lo que acabamos de definir, es lo que pueden ver ustedes también definido acá para los ecosistemas marinos, para los ecosistemas acuáticos. Y los detrívoros, como dijimos, son entonces en los ecosistemas estos organismos que son capaces de degradar la materia orgánica y devolverla en forma inorgánica a los ecosistemas, al suelo o a los cuerpos de agua o al mar, ¿no? Donde los detrívoros están representados básicamente por bacterias.
mientras que los detrívoros son básicamente los más importantes en los ecosistemas acuáticos, las bacterias, los hongos y bacterias son los más importantes en los ecosistemas terrestres. Bueno, entonces damos por concluida esta clase de ciclos biogeoquímicos.